repito los agradecimientos de ayer por la invitación. Bueno, creo que me quedan pocas cosas para decir. La mayor parte de los conceptos con respecto a las infecciones fueron expresados, pero bueno, la verdad que la presentación anterior se basó mucho sobre reemplazos protésicos y a mí me toca hablar algo sobre osteosíntesis y no son escenarios exactamente iguales. Es difícil encontrar números específicos para el fémur proximal, que es lo que teóricamente tengo que expresarles ahora, así que los números con respecto a los porcentajes y la frecuencia de complicaciones infecciosas son medio... Entonces, ahí 1 o 2% de las fracturas que uno trata van a terminar complicando la infección y por supuesto esos números van a subir aún más si esas infecciones están en relación con una fractura expuesta o están en el contexto de un paciente politraumatizado con internaciones prolongadas, con una terapia intensiva, o sea, colonizados con gérmenes resistentes, indudablemente el número de complicaciones o infecciones van a ser mayores. No es lo mismo cada uno de los pacientes, no es lo mismo la inmunidad de uno con respecto a otro, la edad juega un rol también, así que hay una combinación de cosas que pueden justificar o predisponer a tener algún tipo de complicación. Así que parte de la presentación está en relación al diagnóstico. Vimos un montón de parámetros que nos pueden llevar a hacer un diagnóstico de una infección y sin duda lo clínico es lo primordial. Digamos, uno tiene que tener a partir de la visualización la sospecha de que existe una complicación. Hay cosas que son muy evidentes y que a partir del examen y una secreción de una herida uno puede hacer un diagnóstico muy sencillo de que existe una complicación infecciosa, pero gran parte de las veces la sospecha no es o los síntomas no son tan claros. Se comentó recién también con respecto a la importancia de los cultivos y sin duda el cultivo es el gol estándar del diagnóstico. Si uno tiene un aislamiento, una bacteria en la profundidad, eso es sinónimo de una infección. Pero llamativamente, habiendo convivido en la práctica con un número, como vieron, relativamente importante de complicaciones infecciosas, dentro del manejo de las fracturas no había un consenso, no había una clasificación real para definir cuándo un paciente estaba infectado y no. Y de la misma manera que se habló del consenso de Filadelfia ahora, dentro de la cirugía del trauma también hubo un grupo de especialistas que se juntaron para tratar de definir un poco, ponerle el sello de infección a un paciente. ¿Sí? Definir entonces criterios confirmatorios o sugestivos de infección. Ustedes los tienen ahí enumerados, donde uno puede a partir de esos hallazgos definir entonces o tener una rama más para definir si eso está infectado o no está infectado. ¿Sí? Pero como dijimos antes, la sospecha es el punto más importante. Y si uno tiene dudas, si tiene sospechas de una infección, tiene que actuar como si esto existiese hasta descartarla. Clasificaciones, hay una gran cantidad. Clasificaciones que hablan de los tiempos, por ejemplo, en semanas, y la relevancia que tiene la clasificación en tiempo, más allá de lo descriptivo, de la aparición del síntoma o de la evidencia de infección, es básicamente algo que también se mencionó, es el desarrollo de un biofilm, porque la conducta que uno va a tomar en el momento de hacer una limpieza a la hora del diagnóstico va a ser distinta si uno tiene información o si ha pasado más tiempo para poder tener ese desarrollo de biofilm que puede condicionar la eficacia de nuestro tratamiento. Es cierto que es distinto cuando uno tiene un implante a cuando uno tiene una prótesis. ¿Sí? Si la infección en una prótesis ya está detectada y es evidente, retener ese implante probablemente sea contraindicado. En el trauma es una cosa diferente porque uno puede hacer tratamientos paliativos, puede hacer tratamientos supresivos hasta lograr consolidación y después retirar ese implante. Pero los tiempos con respecto al desarrollo de ese biofilm son relevantes porque uno tiene a veces la duda con respecto a la retención o no de ese material y esta información con respecto a los momentos de madurez del biofilm es algo que uno tiene que tener en cuenta. Hay otras clasificaciones que se basan principalmente en una descripción anatómica, donde uno determinará qué grado de compromiso de ese segmento óseo existe y que nos ayuda tal vez a poder definir si uno tiene que ser más o menos agresivo a la hora de necesitar hacer esa limpieza quirúrgica. Si la limpieza incluye
o no una resección importante de un segmento óseo. Pero probablemente esta clasificación, que es la de Ciarni-Mader, lo más importante no sea tanto la descripción anatómica, sino tratar de definir un poco en qué paciente se está generando esa infección, ¿sí? Porque no es lo mismo tener un paciente inmunocompetente, sano, joven, con sus condiciones biológicas adecuadas, a tener un paciente que tiene algún condicionante que va a ser obviamente más difícil resolver el cuadro, o pacientes que realmente están severamente comprometidos y que el tratamiento de esa infección puede ser más complejo que la enfermedad misma, y entonces a veces uno tiene que pensar en cirugías más radicales como la amputación. Los principios de tratamiento los vimos. El tratamiento antibiótico es fundamental, ¿sí? Uno no puede pensar en manejar una infección sin tratamiento antibiótico, pero sin lugar a duda el tratamiento antibiótico no existe sin la posibilidad de una cirugía. Si uno tiene una infección, uno necesita sacar la mayor cantidad de bacterias posibles que existan en ese sitio, sacar todo el tejido desvitalizado para que ese antibiótico que uno está administrando sea eficiente. Esta diapo la vieron recién, ¿sí? El momento de administración del antibiótico es relevante. Y no solamente eso, sino el momento en que uno asocia ese antibiótico al tratamiento quirúrgico, ¿sí? La idea es ser precoz con ambos. Idealmente tener un diagnóstico claro de qué germen es el productor para poder dar antibiótico específico, pero si no, empezar con amplio espectro hasta tener documentado cuál es el germen y ser más eficiente con esto. Entonces, la cirugía es un punto importante. No podemos pensar en tratar una infección musculoesquelética sin cirugía. Y la cirugía debe ser lo suficientemente agresiva desde la superficie hasta la profundidad como para resecar todo lo que esté comprometido. ¿Es sencillo eso? No, probablemente sea lo más complejo. Porque cuando uno saca un cultivo y ve qué bacteria, uno puede saber, de acuerdo a la sensibilidad, qué antibiótico hacer. Pero es muy difícil en el campo quirúrgico definir hasta dónde es el compromiso y cuán agresivo uno tiene que ser. Esta descripción de resección o tratamiento oncológico de una infección es mentira. Porque uno es verdad, sí, es muy sencillo. Si uno amputa, es oncológico y seguramente va a ser más eficiente en el manejo de una infección. Pero hay muchos grises en el manejo de esto. Es mucho más fácil cuando es una infección aguda, porque uno tiene un parámetro un poco más claro y uno puede ser no menos agresivo, pero sabe que siendo suficientemente agresivo va a resolver el cuadro o tiene más chances. Las infecciones, cuando se van cronificando y van comprometiendo más los tejidos alrededor del hueso o más en la profundidad del hueso, generan una complicación mayor. Generan una complicación mayor si el cuadro está tratado con un clavo endomedular, por ejemplo, donde el canal medular puede también estar comprometido y con una limpieza de la herida nada más no va a ser suficiente como para poder resolver el cuadro. O sea que hay muchos condicionantes que pueden hacer más difícil definir cuán agresivo tiene que ser uno queriendo serlo. Vamos a algunos casos. Esta es una mujer de 75 años, derivada al hospital, tratada en otro centro por una fractura del fémur proximal, que es lo que tenemos que hablar básicamente, con estos parámetros de laboratorio, un poco elevados, sin lugar a duda, 22 de PCR y 40 de eritrocimentación, no son valores normales. Una herida que obviamente no estaba demasiado bien, así que esa fractura del fémur proximal está tratada en forma inadecuada, así que uno tiene que pensar en hacer alguna cosa al respecto. Clínicamente, a partir del laboratorio y ciertas condiciones de la herida, uno sospecha una infección, la mujer es fumadora, es cardiópata, así que tiene comorbilidades que encima no colaboran demasiado a la hora de pensar cómo manejar esto, así que también es un problema definir cuál va a ser nuestra estrategia de tratamiento. Pero sin lugar a duda, si uno quiere sentarse y pensar un poco mejor cómo hacerlo, primero tenemos que tener la confirmación del diagnóstico. No corría tanto, así que pudimos hacer una biopsia, pero vean, la biopsia, esto es pus directamente. O sea, claramente la mujer está infectada. No hay ninguna duda con respecto a esto. Y si uno busca y uno mira, bueno, sí, hay que hacer una limpieza agresiva, hay que sacar ese material porque la cadera está reducida en forma inadecuada, así que no importa si está estable o no estable, como está ahora no está bien, pero va a tener que pensar uno en darle mejor estabilidad, una mejor reducción y estabilidad mecánica en un fémur proximal, en una paciente con comorbilidades y con un cuadro infeccioso indudablemente en curso. Así que es difícil pensar en eso, el Staphylococcus aureus fue el resultado de ese cultivo y en la cirugía lo que hicimos fue pensar en
ser de nuevo agresivos con el tratamiento, pero tratando de brindarle estabilidad mecánica a este paciente como para poder darle mejores condiciones locales para la curación de la infección. Así que retiramos el material, eso es lo que veíamos en la cirugía, medio difícil, rotado externo, dificultoso para entender bien ese fémur proximal, así que colocamos, esto es más traumatológico, colocamos un pin de fijador externo sobre el extremo proximal para poder manipularlo y tener un frente real de esa cadera, tener mejor información. Vea que ahora se despliega mejor el trocánter mayor y uno ve un poco mejor la zona. Después de hacer el desbridamiento completo de tejidos blandos y de lo que nos parecía de hueso comprometido, redujimos la fractura y lo estabilizamos con implante intramedular. En este caso es implante intramedular recubierto con cemento con antibióticos. Desbridamiento del canal con fresado, lavado, técnicas para poder retirar todo ese debris generado por el fresado y la estabilización con ese implante endomedular que ven ustedes así, estabilización hacia la cabeza femoral. Vean que tiene un doble contorno ese clavo que es el cementado que tiene por fuera, la estabilización y ese es el resultado de control posoperatorio. Una mejor reducción de la fractura, una estabilización con un implante que libera antibióticos locales, algo de esas perlas con antibiótico para ayudar un poco más a tener una concentración antibiótica un poco más eficiente y ese es el seguimiento un poco en el tiempo, pero con una reactivación infecciosa. ¿Sí? No era llamativo pensar en este contexto, así que con esa reactivación repetimos el desbridamiento y logramos finalmente consolidar la fractura con un cuadro estabilizado. La mujer de hoy, 80 años, con una cadera que no es perfecta, pero que le permite seguir deambulando y haciendo su actividad con algunas limitaciones, pero eficientemente. Publicamos nosotros algunas de nuestras experiencias con respecto a esto ya hace unos años, con implantes bloqueados como esto, con implantes que eran clavos de Ender recubiertos con antibiótico, mostrando distintos escenarios y nuestros resultados en el manejo de esto. Hicimos también algún trabajo con respecto a cuánto tiempo libera de antibióticos esa capa de cemento, haciendo clavos con esto. Es un estudio de laboratorio en tubos de ensayo, o sea que no es un estudio clínico real porque es muy difícil poder seguir en el tiempo, tomar muestras eficientes para evaluar concentración, pero en este estudio nos determinó que de hasta la 6ª semana se veían concentraciones inhibitorias para tanto vancomicina como imipenem, en un escenario de antibiótico que ya venía cargado previamente con tobramicina. Así que nosotros al de tobramicina le agregábamos vancomicina, le agregábamos imipenem o una combinación de ambos. Esa combinación de ambos fue más eficiente en la liberación de cada uno de ellos. Pero la experiencia que hemos tenido permite entonces pensar en que al menos 6 semanas la liberación de antibiótica va a ser eficiente. Algunos casos más de complicaciones de este tipo. Esta es una mujer con fracturas de ambos fémuros proximales secundarios al consumo de alendronatos, 2 fracturas que habían costado mucho en consolidar, tratados en su provincia inicialmente. Es una mujer que es de Chaco. Había necesitado 2 cirugías para resolver su lado derecho, 3 cirugías para intentar resolver su lado izquierdo, que claramente no estaba resuelto, estaba infectado, tenía toda esa cantidad de alambrado en torno a un foco de fractura no consolidado, una herida cerrada, pero eritematosa y con ciertas dudas, un centellograma que captaba claramente ese extremo proximal. De nuevo, la herida no perfecta, cerrada pero no perfecta y con dolor local, que uno lo puede sospechar a partir de una pseudoartrosis simplemente y no del cuadro infeccioso, pero la mujer había tenido una evolución tórpida de sus cirugías anteriores. Así que hicimos una biopsia para poder documentar eso, con eso pudimos aislar entonces el germen productor. Pensando en el éxito que habíamos tenido con la cirugía anterior, pero no es solamente por eso, sino por nuestra historia o por nuestro protocolo de manejo de estas fracturas, pensamos básicamente lo mismo, hacer una limpieza agresiva de la zona, resecando el material que ella tenía y colocando un nuevo implante con las mismas características, recubierto con cemento con antibiótico, conociendo cuál era el germen productor de la infección. Pero un escenario completamente distinto. Si alguien trató fracturas de este tipo, son fracturas que tienen un área muy atrófica local, y más con muchos procedimientos quirúrgicos. Este escenario sin duda no es el ideal. Estamos dejando un gap en una zona subtrocantérica, mecánicamente es inadecuado. Indudablemente es una candidata para colocarle injerto en forma asociada, pero en el escenario de una infección tampoco era bueno, así que pensamos en colocarle esto
y dejarla con tratamiento antibiótico, esperar a la resolución del cuadro y en una segunda etapa es ahí cómo se fue varizando el segmento, como era lógico esperar, y con la fijación proximal que paulatinamente se había ido modificando. Parámetros de laboratorio normales, hicimos una punción biopsia negativa. Estábamos contentos, pensamos que al menos el cuadro infeccioso lo habíamos resuelto, así que modificamos el concepto y para darle mejor estabilidad pensamos en la estabilización con un clavo placa, que mecánicamente es más eficiente para la zona. Tal vez no cumplíamos con los mismos parámetros de liberación antibiótica y esto que el clavo endomedular, pero nos pareció que era más eficiente para manejar esa fractura. Los cultivos de ese momento, ahí tienen unas tablas de cemento, porque a pesar de que los cultivos habían sido negativos, le dejamos algo de liberación local. Los cultivos de esa cirugía fueron positivos, la biopsia no, los cultivos fueron positivos. Encima, en el posoperatorio inmediato, la mujer sufre una caída, viene a la consulta y vean que generó sobre esto una fractura del cuello del fémur. O sea que un escenario donde la infección estaba presente, la fractura no estaba consolidada y había una fractura de cuello. O sea que en este escenario tratar de preservar esa articulación es bastante poco probable. Así que lo que hicimos, y después les voy a mostrar un poco más con respecto a este concepto, la utilización de un híbrido que es un espaciador de cadera asociado a un clavo endomedular para darle estabilidad a la fractura y tratar la infección a nivel articular para, una vez resuelto, poder pensar en un reemplazo protésico que en mi hospital lo realiza la gente de cadera, pero que en estos cuadros o en estos casos trabajamos en forma conjunta. Y buscando o basándonos en esta complicación o en este escenario un poco más complejo, hay cuadros de infecciones en el fémur proximal donde se asocia a una fractura diafisaria o a un cuadro concomitante donde ya no existe la posibilidad de preservar la articulación, pero tenemos una fractura por debajo. Y la opción de, sí, obviamente uno puede colocar tallos extremadamente largos, pero cuando hay una infección de por medio y la pseudoartrosis existe, la otra opción sería pensar en prótesis de resección tumoral, que sería una cirugía mega y en el contexto también de una infección es algo un poco dudoso. Así que les muestro un poco nuestra experiencia también con respecto a esto. Esto es una mujer tratada en el hospital, es una revisión de una prótesis infectada. En el momento de hacer la revisión, de resecar, de retirar la prótesis, se generó una fractura distal en la zona femoral y una lesión vascular asociada, que hubo que interrumpir completamente la cirugía, llevarla a angiografía para poder tratar esa lesión. Entonces teníamos este escenario, una mujer que está infectada con una fractura ya no hay prótesis, así que no es periprotésica, pero tiene un escenario donde no hay cadera proximal y tiene una fractura, y en ese escenario diseñamos este proyecto esta alternativa de mega espaciadores, donde uno usa un espaciador de cadera, pero extendido hacia la diáfisis para darle estabilidad mecánica, utilizando un implante que uno usa para fijar fracturas de la diáfisis femoral, pero con fijación cefálica, generando entonces un espaciador que permita liberar antibiótico tanto en la diáfisis como en la cadera, pero manteniendo estabilidad en el foco de fractura para poder lograr consolidación. Y la ventaja que tiene eso también es, más allá de esto que dijimos, darle estabilidad mecánica y poder liberar antibióticos, permite que la paciente o el paciente tenga una actividad funcional hasta el tiempo de su consolidación. Algo del procedimiento quirúrgico, la resección, el desbridamiento, uno hace una limpieza agresiva, hacemos una ventana distal para que ese fresado tenga posibilidad de ser limpiado por la herida proximal y por el foco distal también, y luego la estabilización con ese implante que les mostraba, que es un híbrido con clavo con una cabeza hecha de cemento y que entonces le da ese grado de estabilidad al paciente que obviamente no es una funcionalidad perfecta, pero que lo saca de la cama, le permite seguir manejándose, caminando y mejorando la calidad mineral para que en el momento de hacer la prótesis final tenga condiciones ideales, y este es el resultado un poco más alejado de esa misma paciente. Esto lo publicamos con nuestros primeros 10 o 15 casos mostrando nuestra experiencia. Así que, en resumen, para el protocolo de manejo de estas infecciones es básicamente igual que cualquier otro sitio. El extremo proximal a veces tiene el condicionante de que tenemos la articulación y la cabeza del fémur y de acuerdo a cómo evolucione eso irá para la preservación o para la necesidad después de un reemplazo protésico. Pero en principio uno tiene que tener cultivo, saber contra quién está combatiendo para poder hacer un tratamiento antibiótico eficiente, pero sin lugar a duda la cirugía es
fundamental para que sea adecuada la combinación de ambas estrategias. En nuestro caso, y cuando uno está tratando una fractura, también tenemos que pensar en la estabilidad mecánica, así que hay que buscar estrategias de liberación local sumado a estabilidad mecánica como para lograr consolidación y entonces poder resolver el cuadro infeccioso. Muchas gracias.